Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos una charla muy interesante con un hermanito español que está ni más ni menos que en Inglaterra. Lleva varios años allí, pero lo grande de todo esto no es que esté allí, podría estar en cualquier parte del mundo. Lo grande es que lleva pues como 6 años de volver a la iglesia. Se reencontró con el Señor. Se trata de Miquel. ¿Cómo estás, Miquel? Hola Arturo, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios, sí. Bueno, pues estamos encantados de contar contigo. Tú eres uno de los suscriptores de mis canales, así nos hemos conocido y ha sido un gusto el poder ir conociendo tu historia y por eso tenía la ilusión de que la compartieras con el resto de la gente, porque aunque tú creas que no, pues compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo ha acudido a tu rescate a través de la Santísima Virgen María, creo que puede ser enriquecedor para los demás. Pues sí, bueno, has insistido mucho y al final pues he tenido que aceptar, aunque lo que te decía, ¿no? Pues siendo una persona muy, muy indigna y que no sé si lo que yo pueda contar aportará algo a alguien, pero bueno, como decíamos hace un minutito antes de grabar, pues que sea el Espíritu Santo el que elija a quién pueden llegar las cosas si tienen alguna utilidad. Así es, porque tú, por ejemplo, que tienes 49 o 48 años. 49 ya. Tú ya 49, perfecto. Naciste en 1972. Tú, pues, ¿a quién puede llegar? Lo has dicho bien, no sabemos a quién puede llegar. Como tampoco tú te podías imaginar en el 2015 que entraste en una iglesia después de un recorrido tremendo, de búsqueda tremenda por todos los sitios más extraños y extravagantes, que nos lo vas a contar ahora en un ratito, pero vamos a centrarnos en ese punto clave que cambia tu vida. 2015, ¿qué pasó exactamente? Pues hombre, lo que digo yo siempre, como te comentaba, no tengo la conciencia de haber recibido una conversión tumbativa o paulina, que es recibir de repente una revelación. No he tenido nunca ninguna revelación ni nada extraordinario desde un punto de vista de los sentidos, pero sí de los hechos. En el 2015 me ocurrió una cosa muy sencilla, que es que me encontré un pequeño rosario de plástico en una... Lo tengo aquí, además, lo tengo todavía. Es uno de estos rosarios que se llevan a las peregrinaciones. Son unos rosarios baratos que se dejan pues, en las peregrinaciones pues, para quien no tenga su propio rosario pues, pueda llevar uno. Y yo había entrado a una iglesia en Bilbao, a los Santos Juanes, y me había sentado allí pues, a pensar, que es una cosa que hacía a menudo, pero sin tener ni siquiera conciencia de la presencia del Santísimo o de la presencia del sacramento, del sagrario, nada. Yo me sentaba en las iglesias porque pensaba, como mucha gente dice, que son unos lugares que me dan mucha paz. Bueno, pues ¿por qué será? ¿No? Yo entonces no estaba totalmente apartado de la iglesia. Y al salir de la iglesia, pues había una mesita pues, donde se dejan las estampitas y donde se dejan las hojas de donaciones y pues un alma caritativa había dejado un rosario pequeño así en una bolsita de plástico y dije, esto, no sé, y me lo tuve que llevar. Y recuerdo además que no tenía dinero en el bolsillo, no llevaba nada y me sentí mal porque pensé, tendría que haber dejado alguna moneda o algo a cambio de lo que me acabo de llevar, pero bueno, dije, no lo sé, ni siquiera lo pensé, pero estaba para mí, estaba ahí para mí. Y bueno, este rosario lo conservé, bueno, todavía aún lo conservo, pero yo no aprendí a rezar el rosario hasta un par de años después. Yo esto lo tenía pues porque fue un regalo del cielo, no sé. Sí, el caso es que eso ocurrió en 2015, o sea, hace 6 años, tú tenías 43, ¿no? Más o menos. Algo así, sí, antes de... Y en ese momento de tu vida, el catolicismo lo tenías, la fe católica, la fe de la iglesia, la tenías totalmente olvidada, apartada, no habías conseguido crecer en ella para nada. Estabas buscando respuestas en otro lado, ¿verdad? Estaba buscando respuestas en los lugares más equivocados que te puedas imaginar. En la nueva era, en la meditación, el yoga, el budismo tibetano. Vamos a ver.
en todos estos lugares erróneos que el mundo pone a tu alcance y que están tan de moda y que se nos mezclan en todo lo que hacemos y en todo lo que vemos todos los días, ahí es donde estaba buscando y claro, no encontraba nada. No encontraba más que desesperación y angustia. No encontraba respuestas. La respuesta es la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, y hasta que no le encuentras a Él estás dando tumbos. Entonces a mí me ocurrió durante muchísimos años que buscaba en los lugares equivocados. Me costaría mucho hacer un resumen de cómo fue todo esto, pero realmente no sé si quieres que empiece un poco desde el principio o si... Sí, yo creo que podemos situarnos... Sí. Podemos situarnos en tu entorno familiar que no te, digamos, no te apoyaba mucho en este tema de la fe, pues todo tu entorno, digamos que más bien escéptico o laico o laicista o como lo queramos llamar, ¿no? Porque... Bueno, sí, evidentemente. A ver, como todos los españoles estoy bautizado, o como todos los españoles al menos de mi generación, porque en la generación posterior ya las cosas por desgracia han cambiado. Pero bueno, tengo casi 50 años, entonces estoy bautizado, pero en mi familia no se practicaba la religión. Es decir, no íbamos a misa, no iba nadie a misa. Recuerdo que sí, una de mis abuelas, que en paz descanse, sí que iba. Pero no tuvimos ningún tipo de educación cristiana en casa. Bueno, esto es matizable porque, lo que digo, en nuestra sociedad siempre existe, hay un todo católico que lo impregna todo. Pero en el caso de mi familia no. Yo no recuerdo haber ido a misa hasta... Bueno, es que ni lo puedo recordar. Ni que tus padres rezaran contigo antes de irte a dormir. No. Bueno, tengo algún recuerdo de la primera infancia de mi madre. Sí, mi madre sí que me enseñó a rezar. Oraciones de niño, Jesucito de mi vida, esas cosas te acompañan toda la vida, pero no ha habido una práctica religiosa en casa. Yeah. Entonces, hombre, estas son cosas muy personales, pero bueno, me imagino esto no es un caso único, esto ocurre en muchas familias, lo mismo que hay personas que tienen la gracia de crecer o de nacer en familias en las que sí se practica la religión, pero en mi caso no fue así. Lo que pasa que, bueno, Dios nos pone a cada uno en el lugar donde tenemos que estar por las razones que solo Él sabe. Bueno, entonces llegas que a los 8, los 9 años, cuando los niños hacen la primera comunión, y tú pasas de largo y no haces la primera comunión. Y yo pasé de largo. Y empecé a tener inquietudes espirituales a esa edad. A mí lo que me ocurría es que yo me hacía preguntas con 8, con 9 años. Eran preguntas irresolubles si no es por medio de la fe. Y claro, yo no encontraba respuestas. Entonces sentí la necesidad de acercarme a la Iglesia por vez primera. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, habiendo nacido en un país católico, pues la Iglesia está presente en tu vida, aunque tú no hayas tenido parte activa en ella. Entonces les dije a mis padres que quería hacer la primera comunión, así de sopetón, y ellos me llevaron a la parroquia que correspondía a una parroquia próxima a casa, y sin casi ninguna preparación, recibí la primera comunión el día del Corpus Christi de 1984, 21 de junio. Que después sería algo muy importante para mí, pero yo entonces no lo sabía. Con 12 años recibes tu primera comunión. Con 12 años. Y a partir de ahí, en vez de ir a misa los domingos, como tus padres no van a misa, pues tú te empiezas a desconectar. Me empiezo a desconectar, así es. Sí que hubo una temporada que seguía yendo a misa los domingos, pero no, aquello fue quedando, se iba distanciando cada vez más. De hecho, a lo largo de mi vida he ido muy poco a misa. Durante esos años sí que fui, recuerdo hasta los 12, 13, 14, 15 años, pero tampoco hacía ningún tipo de vida parroquial, y las personas con las que me relacionaba, familia, amigos, muy pocas tenían relación con la Iglesia, por lo tanto la desconexión fue produciéndose de forma paulatina hasta que al final quedó sin más, nada. Bueno, entonces vas cumpliendo años, te vas desarraigando poco a poco de la fe de la Iglesia, de tu primera comunión. No tienes un apoyo, un entorno familiar tampoco que te apoye en eso, porque nadie va a misa.
Y entonces te vas desconectando, cumples 16, 17, 18 años, ¿y qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Pues con esas edades, aparte de que la adolescencia es una etapa difícil para muchas personas, para mí pues lo fue evidentemente, pero bueno, pues no solo te desvinculas de la religión totalmente, sino que encima empiezas a percibir a la religión y al clero como algo pues malo, causante de daños de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos que la carga ideológica que existe o que ha existido en la España de los años 80, 90 es terrorífica. Eso es una carga anticlerical y anticristiana muy fuerte. Bueno, esto no es algo nuevo, ni es propio de los años 70 ni 80. Es una cosa que se remonta más de 200 años atrás, o si quieres se remonta hasta los tiempos de la herejía protestante, pero sin tener que ir tan atrás. El caso es que empecé a percibir que, pues, no a percibir, pero sí incluso a comportarme de forma hostil hacia la Iglesia, hacia sus representantes y hacia todo lo que representase ser cristiano, porque me parecía que era un atentado contra nuestra libertad, ¿no? Esas libertades que tanto se han cacareado, Claro. y que tanto tienen que ver con libertades personales, que además son libertades generalmente pues del entorno de tipo pues del sexo y cosas así, Al ¿no? final es el liberalismo, que es la libertad para pecar, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Como dice un escritor que me gusta mucho, que es Juan Manuel de Prada, son las libertades de bragueta. Claro, que es que a ti te las tienen que garantizar, porque si no es que no eres libre. Y la culpa siempre es de quien te reprime. ¿Y quién te reprime? Pues la Iglesia. Esa es la mentalidad, y de hecho es una mentalidad que está muy presente incluso en la sociedad. Bueno, es que esto está en plena vigencia ahora desde un punto de vista político. Pero bueno, sin ir tan en profundidad con estos temas, sí, me aparté de la Iglesia y empecé a buscar, digamos que me consideraba una persona espiritual, pero empecé a buscar en lugares donde no me correspondía buscar. Digamos que empiezas a leer cosas de esoterismo, empiezas a leer temas de... Incluso me acuerdo de haber leído algún libro sobre Wicca, que es una cosa además muy peligrosa. Sí. Lo que pasa es que no lo sabes. Tú estas cosas las tienes al alcance de tu mano, las tienes... bueno, ahora con Internet no quiero ni pensar el peligro que corren muchas personas desprevenidas. Pero en mi edad yo me acuerdo pues ir a ferias del libro y encontrabas libros sobre temas misteriosos, gnosticismo. Todo este tipo de cosas interesan, porque si eres un alma curiosa te interesan. Lo que no sabes es que hay mucho peligro y hay mucho mal oculto en todo eso. Y claro, Bueno, te lo venden como algo legítimo, ¿no? sí. Y dices, bueno, pues yo soy una persona curiosa intelectualmente, y quiero aprender y quiero saber todo, ¿no? Ahí entra el sincretismo, ahí entra todas las religiones tienen parte de verdad, ahí entra las distintas religiones son diferentes caras de una montaña, y todas las laderas de esa montaña llevan a la cumbre, que es Dios. Bueno, esto no es cierto, y lo sabemos como cristianos, como católicos, pero este es un engaño en el que están muchísimas personas, bueno, y entre las que me incluyo, y entre las que estuve durante muchísimo tiempo. El daño que hace esto es, no quiero ponerme dramático, pero el daño que hace esto es totalmente inenarrable. O sea, esto produce unos daños psicológicos enormes, porque es que te estás apartando de la verdad. Produce daños psicológicos, produce mucha angustia, produce mucha ansiedad, y además tú no sabes de dónde procede. Y toda esta angustia y toda esta ansiedad proceden del mal, proceden del maligno, que existe, que es un ser espiritual, pero es un ser real. Y claro, como bien sabes, pues uno de los mayores logros del demonio es hacernos pensar que no existe, ignorar su existencia, como que eso es una cosa mitológica, es una cosa estúpida, no hay que pensar, qué tontería. Y la gente realmente le cuesta mucho interiorizar que la existencia del mal es totalmente cierta. Entonces, claro, cuando no existe el mal, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Claro, claro. Porque todo es relativo. Claro. Yo puedo hacer lo que quiera y puedo disfrutar de mi libertad. Y eso ha arruinado y arruina muchas vidas. Y estuvo a punto de arruinar la mía. Pero muy a puntito de arruinar la mía. Bueno. Cuéntanos esas incursiones que has tenido en todo el mundo oriental, que incluso llegaste a viajar a la India y todo. Sí, bueno, no a la India, en mi caso, a Tailandia, al sudeste asiático. Vale. Conozco todos los países del sudeste asiático.
no solo desde un punto de vista turístico, que también, sino desde un punto de vista de curiosidad espiritual, porque yo, claro, buscaba, pues si vas a un ashram de meditación y buscas conectarte contigo mismo y ves a esas deidades que tienen en estos países en los que la gente parece tan feliz y en fin, el, el daño que hace la nueva era es terrorífico. Tú has jugado con fuego, podías incluso haber tenido una posesión diabólica, porque esas cosas llegan a pasar. Sí que llegan a pasar, sí. Sí. De hecho, yo durante mucho tiempo he temido o he pensado, pero bueno, digamos que tenemos quien vela por nosotros aun cuando nosotros no invocamos a nadie. Es lo que creo. A mí me parece que ha habido quien ha rezado por mí o quien se ha sacrificado por mí. No sabría decirte cómo, ni quién, ni cuándo, pero estoy absolutamente convencido de que ha habido una intervención de alguien. No sé, a lo mejor no me estoy explicando muy bien. ¿Sabes qué me ocurre, Arturo? Que no quisiera decir nada equivocado, nada erróneo, no quisiera decir nada que confunda a nadie. Antes de que tuviéramos esta charla, pues hemos hablado en privado, evidentemente, muchas veces, y me decías, pues me tienes que contar tu experiencia. Y yo soy muy de hablar. Lo que pasa es que quien mucho habla se puede equivocar también, y no quiero decir nada que pueda resultar inapropiado, no quiero equivocarme porque es importante. Cuando estás hablando de encontrarte con la verdad, es importante saber expresar. Ya, bueno. Algo sin caer en el error, que es muy sencillo, que puedes caer en el error por soberbia o porque se te va la lengua. Es complicado, pero digamos que sin haber tenido nunca una locución o una revelación de ningún tipo, para nada, sí que ha habido momentos en los que he recibido, yo creo que he recibido señales de quien te coge de la oreja y te dice, vas por el mal camino, es por aquí. Vas por el mal camino, es por aquí. Lo tuve muy claramente después de haber venido a Inglaterra, que es curioso venir a vivir a un país de herejes y convertirte aquí, que tiene narices la cosa, ya. O sea, viniendo de España, que es el país, o ha sido, adalid del catolicismo, de la cristiandad. Pues no, aquí viviendo en Inglaterra, viviendo una vida, pues... de búsqueda, pero no solo una vida de búsqueda. Digamos que una parte muy importante de la conversión fue adquirir conciencia del pecado. Esto es clave. Esto es muy importante. Sí. El darte cuenta de que estás viviendo en pecado y que ese pecado te puede llevar a la condenación eterna de tu alma. Esto es clave. Ese es el punto clave de la conversión. Mientras yo estaba buscando y mientras yo empezaba a leer, bueno, te digo, hay varios elementos, ¿no?, que confluyen. Uno de ellos es encontrarme o saber de la existencia del Padre Pío, por ejemplo. Pero hay varios elementos clave y mientras esos elementos iban entrando en mi vida, yo seguía viviendo en pecado. Yo seguía pues teniendo una novia ahora, otra después, luego otra, luego tal. Vamos, la tónica general que he seguido teniendo desde que tenía 17 años y tengo casi 50. O sea, yo he vivido en pecado toda mi vida. Además, en pecado mal. Mal porque es que el pecado te destruye moralmente, te corrompe y es una gracia muy grande la que necesitas para salir de eso. Sobre todo cuando no eres consciente de ello. Entonces tú, el momento en el que te das cuenta de que estás en pecado y de que tu alma está en peligro de condenación, esa gracia es tan grande que empiezas a actuar, empiezas a aportar lo poco que puedes aportar tú como ser humano para salir adelante, para llegar a buen puerto, porque esto no se trata de que he tenido una conversión, mi vida ha cambiado y ha pasado del blanco al negro inmediatamente. No, yo estoy en un proceso de conversión que durará pues el tiempo que Dios quiera hasta que me muera, si Dios quiere.
Ya. Si no tengo un mal cuarto de hora, como decía el padre Loring, que No, comenta el otro día también. espero que no, espero que no. Bueno, Espero, le pido a Dios que no. vamos entonces a empezar a que nos cuentes desde el 2015, pero un poquito antes quiero que termines de contarme Sí. tus incursiones por el mundo oriental, que te vinculaste mucho al yoga, el yoga que está tan de moda. ¿Por qué crees tú que atrae tanto el yoga y todo el orientalismo? ¿No será porque el hombre se quiere convertir en Dios de sí mismo, que esto es lo que pregonan todas las escuelas satánicas? Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, así podrás ser. Y Así entonces, es. y entonces piensan ellos en todo este mundo oriental, con todas sus filosofías y sus ideas, que ellos se convierten en dioses de sí mismos sin darse cuenta, ¿no? Así es. Esto está a la orden del día. Esto está en las revistas y en los libros de autoayuda, está en la televisión, está en la radio, está en los psicólogos. Uh-huh. Es una cosa muy peligrosa porque lo que hace es a ti hacer que no necesites de Dios. Tú en el momento en que no necesitas de Dios te vales por ti mismo para todo. Yo tengo mi mente es lo suficientemente poderosa como para materializar situaciones, cosas y personas. Esto lo cree la gente. Hay libros terribles como El Secreto, que han vendido millones de ejemplares. O sea, son libros que la gente se cree lo que se cuenta en ellos. Incluso personas que dicen ser católicas, como me ha ocurrido a mí recientemente, y realmente te hace darte cuenta de, bueno, a ver, ¿qué estamos suplantando el lugar de Dios? Si somos solo criaturas. Es decir, aunque una persona que fuera totalmente materialista y me dijera, no, es que nosotros somos fruto del azar de la evolución, aunque fuera eso, yo a esa persona le podría preguntar, bueno, pero es que entonces a ti, ¿quién te ha creado? Ah, no, es que soy fruto de la evolución. De acuerdo, bien. ¿Tú te has creado a ti mismo? ¿Has creado tu mente? La respuesta tiene que ser no, siempre. Si alguien me contesta así es que está loco, no sabe lo que está diciendo. Pero una persona que no se ha creado a sí misma no puede en ningún modo controlar nada de lo que le rodea si no es por medio de la intervención de algo que está por encima de nosotros o por debajo. Porque tú puedes tener influencia tanto del bien como influencia del mal, si te dejas llevar, si te dejas arrastrar por él. Entonces, muchas personas que creen que controlan lo que ocurre a su alrededor o que manifiestan cosas, situaciones o bienestar de algún tipo en su vida, muchas veces lo están haciendo porque están atrayendo a sus vidas unas influencias demoníacas, llamémoslo por lo que son. Bueno, háblame del yoga. ¿Por qué el yoga El está tan de yoga, el yoga es peligrosísimo. El yoga es peligrosísimo. Es que además no soy la persona más adecuada para hablar de esto, porque hay grandes expertos en este tema, expertos católicos. Pero el yoga es muy peligroso porque se introdujo en Occidente como una forma de ejercicio y de algo que te produce bienestar físico y mental, ¿no? Bueno, la mente y el cuerpo están relacionadas, son la misma cosa, muy bien, sí. Y el yoga pues se vendía como algo que se podía practicar, incluso hay gente que han hablado de yoga cristiano, incluso en algunas parroquias bueno, en parroquias de todo el mundo, en las últimas décadas ha habido personas, incluso sé que son personas consagradas religiosas, monjas, que han hecho reiki, sanaciones. Bueno, de esto te podría contar, lo que pasa que ya sería mencionar a personas que conozco y no es apropiado en este momento, pero esto ocurre, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es se están movilizando unas energías que existen, pero no son energías que proceden de ti mismo, no son energías que proceden, no es que la gente que hace Reiki dice que es que pueden mover la energía, canalizar su propia energía para sanar a otros. A ver, esto no existe. Existe, pero son espíritus malvados que estamos introduciendo en nuestras vidas y que estamos movilizando de una forma, bueno, no es que estemos movilizándonos, es que nos están utilizando a nosotros para nuestra perdición. Sí. Esto, si tú lo llevas al ámbito de la salud y del bienestar de las personas, porque ahora en cualquier sitio te van a recomendar que vayas a hacer yoga y tú podrías decir, bueno, es que yo voy a hacer yoga simplemente como un ejercicio físico. Eso es. Lo que no sabe la gente es que las asanas de yoga representan a deidades de la mitología o de la religión hinduista,
y estas deidades son demonios. Las asanas son las posturas, las posturas. Eso es, porque no forman parte de la verdad, revelada, que es la verdad que proviene de nuestro Señor revelado, que es el verbo hecho carne. Entonces, está despreciado, el Señor está despreciado, la revelación de Cristo, y ellos, los que hacen yoga, sin darse cuenta en cada postura, están representando a deidades hindúes que son demonios. Así es. Están haciendo un llamado. Es como si yo hago así, pues significa ven. ¿Ven? O sea, cada gesto tiene una simbología religiosa. Eso es, y no, incluso los mudras, que son los movimientos que se hacen con la mano, las posturas, que dicen que es para conectar con la tierra, con la divinidad. Todo eso tiene un simbolismo, incluso cuando se preguntó, y no recuerdo, estoy hablando totalmente de memoria, pero cuando se preguntó en los años 60 a un gurú hindú muy conocido, se le preguntaba a ver qué le parecía que se estuviera introduciendo el yoga en Occidente, le decía que le parecía que estaba muy bien. Y entonces el entrevistador le debió decir que bueno, pero la gente lo hace solo por ejercicio físico, no saben cuál es el significado. Y este gurú lo que contestó es, eso no importa, tendrá el mismo efecto que tiene que tener, lo sepan ellos o no. Entonces, esto es así. Es peligroso. Es como todo tipo de invocaciones que se puedan hacer pues, a cualquier tipo de divinidad. Nosotros sabemos que la divinidad es una y trina. Y todo lo demás son criaturas. Y son criaturas que pertenecen al inframundo, y las criaturas del inframundo, pues todos sabemos qué es lo que son. Entonces, de todos modos, lo que te decía Arturo, estos temas igual hay personas que saben muchísimo más que yo, ¿vale? Sí. Bueno. Yo soy simplemente una persona curiosa que ha vivido ciertas experiencias, pero no soy ni muchísimo menos un experto. Lo que te estoy contando es fácilmente encontrable. No, por supuesto, por supuesto. Tú, el caso es que tú te vinculaste a este mundo, asististe a muchas charlas y grupos de meditación. Sí, porque además es que te lo pasas muy bien, porque van muchas chicas y estamos todos en mallas, en camiseta, y estas cosas, pues claro, te gustan mucho. Ya. Claro, es que ese es el problema. Ya. Ese es el problema, ¿no? Bueno, yo he escuchado a gente de nueva era decir, tú eres Dios, yo soy Dios. Es increíble que una criatura... Es de locos, es de locos. En fin. Es demencial. Bueno, es peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo, y está en todas partes. En todas partes. Sí. Bueno, lo más grave todavía es eso, que gente de iglesia, curas y monjas, abran sus conventos para organizar sus parroquias, para organizar este tipo de eventos. Es lo que estamos diciendo en la situación de absoluta apostasía y de confusión que hay, que luego tú ya pues me dirás más adelante, cuando vayamos hablando a partir de 2015, cuando tú te encuentras ese rosario en una parroquia, ya lo contabas antes, y a partir de ahí vuelves, vas a vivir, ¿desde qué año a Inglaterra? Yo llegué a Inglaterra en enero del 2015. Vale. Vine aquí pues para ampliar mis perspectivas laborales, y me fue bien. Al principio, evidentemente, pues lo pasé mal, pues porque el tiempo de adaptación a un lugar nuevo y por muchas circunstancias. Yo siempre he padecido depresión y ansiedad, siempre, desde muy joven. Que bueno, eso también tiene su razón de ser, pero bueno, sin ahondar en eso, digamos que son problemas que siempre han estado conmigo, y he viajado mucho, he estado en muchos lugares a lo largo de mi vida. Pero cuando te trasladas a un lugar pues nuevo, pues hay muchas posibilidades, sobre todo, digamos que cuando vine a Inglaterra sí que noté al principio. Me ha ido bien aquí, no me puedo quejar en absoluto, y le doy muchas gracias a Dios, pero al principio lo pasé mal. Entonces recurrí a la oración por primera vez en mi vida, recurrí al Santo Rosario por primera vez en mi vida. Sin saber rezarlo, tuve que buscar en internet cómo se rezaba el rosario, porque yo este ya no lo uso para rezar, porque lo tengo, lo tengo en la cabecera de la cama. Me hice lo hice porque es muchísimo más resistente, es prácticamente indestructible. Ponlo en el centro de la imagen, porque solo se ve en el centro de la imagen un poquito más. Sí, este es un crucifijo del perdón. Un poquito más hacia tu izquierda. A ver, aquí.
Ahí. El crucifijo del perdón, este lo utilizaban los soldados católicos en la Segunda Guerra Mundial, no, desde la Primera, me parece. Este lo he hecho yo mismo con cuentas y con cordel de paracaídas, que es prácticamente indestructible, por si las moscas. Buenísimo, buenísimo. Sí, Entonces tú sí, volviste de unos días en Bilbao, te encontraste ese rosario de plástico. sí. Claro, llegas a Inglaterra y empiezas a rezar. Por cierto, ¿sigues teniendo la depresión y la ansiedad o ha mejorado? Bueno, sería mentir decir que me he curado de mi depresión y mi ansiedad, porque sería como decir he vivido un milagro y tal, pero sí que han mejorado en muchos aspectos. Digamos que los motivos pueden ser múltiples, no voy a entrar en eso ahora, pero hay una cosa que me ocurrió que fue muy, muy, muy importante, aunque no fue en un hecho porque lo del encontrarme el rosario es una anécdota, pero es una anécdota importante, porque es un rosario, como ves, un rosario pequeñito de plástico, te lo metes en el bolsillo, y este iba siempre conmigo y no lo rezaba nunca, porque no sabía rezarlo. Pero cuando llegué aquí y las pasé malas al principio, yo vivía en una ciudad del centro norte de Inglaterra, que se llama Nottingham, y en Nottingham hay una catedral católica. Y entonces pues yo me acercaba a la catedral y empecé a rezar el rosario allí. Tuve que buscar en internet cómo se rezaba, cuál era el orden de las oraciones, cuál era el significado de los misterios, cuál era, etcétera. Soy muy devoto del Santo Rosario ahora. Pero en ese momento yo estaba empezando a aprender a rezarlo. Entonces, digamos que cambió mi vida radicalmente. A una velocidad que estoy hablando ya entre el cambio del 2015 al 2016 hasta ahora, mi vida ha cambiado en muchísimos aspectos. El Padre Pío, por ejemplo, el Padre Pío entra en mi vida, lo conozco por un documental que está en YouTube, que es, hay un escritor y periodista español que se llama José María Zavala, que es muy conocido, además acaba de hacer, bueno, ha hecho ya una película, ha hecho 2 películas sobre el Padre Pío, pero él estaba haciendo, en YouTube estaba contando su conversión, en la que el Padre Pío tenía una influencia espectacular. Y me quedé con la cosa, ¿quién es este Padre Pío? No sé, tenía algo como que te hace sentirlo muy presente en tu vida, muy, muy vivo, como que es alguien muy, muy, muy real, muy de tu época. Y empecé a investigar, compré un libro sobre el Padre Pío, vi alguna película por internet y me fascinó. Entonces me encomendé a él. Yo veía, porque claro, somos seres humanos, entonces cuando te cuentan historias de milagros, a ti eso te atrae. Y los milagros del Padre Pío fueron muchísimos, muy variados y muy espectaculares. Pero muchísimo. Además, es un hombre que provocó, vamos, es que no sé, se dice que cientos de miles de conversiones, miles de ellas comprobadas. Entonces yo le pedí al Padre Pío, le dije, intercede por mí. O enséñame, no sé. Tampoco soy de hablar mucho, pero muchas veces en la oración es échame una mano, porque somos personas normales. Hablas a un santo como le puedes hablar a cualquiera, échame una mano. Eso se lo dijiste en el año 2016. Yo creo, sí, algo así. Soy un poco malo con las fechas, pero Más sí, o menos, estando ya aquí en Inglaterra. Sí, más o menos. ¿Puedes Y ponernos la no, foto del Padre Pío que tienes ahí en tu ventana? sí, tengo aquí, la tengo siempre. Además, esta foto me encanta porque es una... Ponla en el centro tuyo. Ahí, magnífico. Esta foto que es una foto además durante una consagración. A mí tengo mucho cariño a esta foto. Pues, ¿qué ocurrió? Pues que entró el Santo Rosario en mi vida por medio del Padre Pío. Fue como empieza a rezar el Rosario y empezó a dar frutos rapidísimamente. Así como te lo cuento, empecé a sentir una devoción muy grande por Nuestra Señora, por nuestra Madre. Pero yo seguía viviendo el tipo de vida que llevaba. Es decir, yo vivía en pecado, vivía pues salir, relaciones con mujeres sin ningún tipo de fundamento. La tónica general de mi vida siempre. Y
y bueno, sí, rezaba, pero vivía totalmente en pecado mortal. Y había una cosa, como dicen aquí los ingleses, in the back part of my head, en la parte trasera de mi cabeza, había una cosa que estaba siempre, que era el... Llevas sin confesarte desde que eras prácticamente un niño. Eso. Y eso yo creo, eso también tiene una influencia del Padre Pío espectacular, porque es el santo de la confesión. A mí me resultaba un concepto totalmente extraño y ajeno el tener que ir a hablar con un hombre y contarle todas tus miserias. Ahora soy muy devoto de la confesión, muchísimo. Pero entonces, claro. Y sentí la necesidad de ir a Roma. Lo mismo que, muy curiosamente, un par de años antes había sentido la necesidad de venir a Inglaterra y no sabía por qué. Bueno, pues sí, pues para ver cómo te va desde el punto de vista profesional, porque hay alguna oportunidad que puedes aprovechar y tal. Pero había algo más, fue como que te tienes que ir a Inglaterra. Ah, sí. Sí, bueno, eso no te había contado, pero sí. Pues estando aquí me ocurrió, vete a Roma, vete al Vaticano. Me cogí unos días de vacaciones, pues como quien se coge. Además, aquí en Europa, pues para los que... Yo sé que te ven muchísimas personas, Arturo, entonces, pues mucha gente de América, pero aquí en Europa los vuelos son de 2 horas, o sea, entre Madrid, Londres, Roma, Berlín, lo que sea, ningún vuelo dura más de 2 horas, son distancias muy cortas. Entonces me cogí un avión y me fui a Roma, y estando en Roma, en la Basílica de San Pedro, vi los confesionarios, y yo, que llevaba 33 años sin confesarme, sentí la necesidad de ir a confesarme. No sabía ni cómo, no había hecho ni un examen de conciencia, ni me había preparado, ni nada de nada. Así que me acerco allí, había un monje español en el confesionario, porque en el Vaticano hay confesionarios para diferentes idiomas, evidentemente, y había ahí un anciano monje. Estamos hablando de febrero del año 2017, para que se vaya situando la gente, cuando tú viajas a Roma, sí. Y hay un monje, ¿y qué pasa entonces con el monje? ¿Te ibas asustado o cómo ibas? Yo no sabía, yo me acercaba, y entonces el monje me miraba como diciendo, pero bueno, ¿vienes o te vas o qué? Y entonces me acerqué y le dije, mire, es que, no sé, quiero hablar con usted, pero no sé qué. Claro, es que no te has confesado más que una vez en tu vida, justo antes de tu primera comunión, siendo un niño, entonces que no sabes. Vamos a ver, yo es que vengo. Y ahí afloraron muchas horas. Empecé a hablar con él, fue una confesión muy intensa, en la que yo le planteé muchas dudas, porque primero yo estaba viviendo en pecado por muchísimas razones, pero tuve la bendición de encontrarme con un sacerdote que me dijo las cosas muy claritas. Eso lo agradeces, ¿no? Hombre, eso es fundamental. Eso hace mucha falta en la iglesia ahora, porque hay mucha... Bueno, eso no es pecado, eso no importa. No, este hombre santo me dijo, después de que yo lloré un buen rato y le conté y le expresé mi preocupación, porque claro, esto forma parte del proceso. Yo le decía, claro, es que la iglesia, fíjate la iglesia, qué mala es, fíjese usted, padre, porque es que sí. cómo reprime a las personas que quieren ser libres, quieren ser buenas. Tú querías justificar tu pecado. Yo quería justificar, me dijo 4 cosas muy claras. Me dijo, primera, de esa relación que me estás hablando la tienes que romper, o te casas o la rompes. Eso para empezar. Así, segunda, bueno, fueron muchas cosas, pero fueron varias. Segunda, la iglesia es madre, la iglesia es verdadera, la iglesia no es despiadada, y además tú formas parte de la iglesia como bautizado. Y la iglesia te está siempre con los brazos abiertos para cuando quieras volver a ella. ¿Qué más me dijo? Bueno, me dio varios consejos, y muy buenos todos, siendo el más importante de todos el siguiente. Encomiéndate a la Santísima Virgen, porque es el camino más seguro para llegar a Jesucristo. Así me lo dijo. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Pues me dio la absolución, aun con una confesión que fue muy imperfecta, y soy consciente de ello, pero bueno, creo que esto también forma parte del proceso. Me puso una penitencia que yo, como ya rezaba el rosario, había empezado a rezar el rosario, pues tampoco me pareció tanto.
pero me impuse una penitencia bíblica, porque fue rezar, creo que eran 40 Aves Marías durante 40 días. Muy Que no bueno. estuvo mal, pero bueno, Muy para una bueno. persona que reza, pero digamos, ¿no? Porque es que, bueno. Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente que hago yo es, pues ir a misa y comulgar. Pero aun con todo, sentía que la confesión había sido válida porque, como comentaba, además es que me acuerdo porque has pasado el vídeo que habías pasado con César el otro día, como decía el padre Loring. Sí. Sí, sinceridad, sinceridad. Pero también hay que preparar bien las confesiones, hay que hacer un examen de conciencia, hay que, sobre todo cuando se trata de... Entonces a mí lo que me pedía el corazón era hacer una confesión general. Era una confesión general porque no puedes despachar 33 años de vida en pecado así. Y Dios nos lo perdona todo, pero a mí me quedaba la cosa de tengo que hacer esto bien. Ya. Entonces yo me presenté en la parroquia de aquí, de donde vivo, y ahí empezaron los sustos ya. Ahí empezaron los sustos. Empezaron los sustos, bueno, ¿de qué forma? Pues porque en el momento en que yo empecé a tener contacto con la vida parroquial me di cuenta de la situación en la que se encontraba la iglesia, y no antes. Claro, para una persona que ha estado en contacto con la iglesia, que ha sido practicante siempre, pues han vivido todo este proceso que estamos viviendo ahora, pues de otra forma. Pero en mi caso fue como, a mí me extrañaba todo. A mí me extrañaba todo. Fue un shock para ti. Tremendo, pero tremendo. Tremendo. Habla claramente. Si Mira, no yo me he peleado con todos los curas que he conocido, con todos. Porque, claro, mi primera impresión cuando me acerqué a la parroquia era, esto no es católico. Es que es mi impresión. Estamos hablando de, bueno, pues cosas como, bueno, es que no sé, cosas que cualquier persona que vea tu canal ya sabe, no hace falta que cuente yo nada. Dilo sin miedo. Pero bueno, no sé. Primero, lo de la confesión general. O sea, yo fui al párroco y le dije, mire, acabo de volver a la iglesia, como quien dice, he estado apartado de la iglesia durante muchísimos años y necesito hacer una confesión general para la cual además me preparé como buenamente pude, creo que bien, seguí, bueno, es que no, además este libro lo conoces tú. Sí, ese fue el primero que me compré yo, en el año 88. En el año 88. Aquí está. Increíble, increíble. Pues me preparé un examen de conciencia que viene en este libro. Sí. Y pues quise hacer una confesión como Dios manda. Y bueno, pues hecha estuvo. Pero yo me encontraba por parte del sacerdote. Es que, ¿sabes qué pasa, Arturo? Que es que no quiero hablar mal de los sacerdotes. Digamos que me encontré con mucha... Bueno, no pasa nada. A ver, tú cuando vas a una confesión lo que esperas es que se te escuche, porque tú estás presentándote ante el Señor como reo de pecado. Y tienes que ser consciente de tus pecados, exponerlos de la forma más honesta posible y sin ocultar nada, porque es ante el Señor ante quien te estás confesando. Y el sacerdote, y lo que tienes que esperar del sacerdote es, primero, consejo bueno y acorde con las enseñanzas de la Iglesia. Si el sacerdote considera que la confesión es válida y que tu arrepentimiento es sincero, puedes esperar una absolución y después se te impondrá una penitencia. Ya está. Lo que te decía al principio, si en algo me equivoco, lo que fuera, por favor, porque es que, ¿vale? Espero no equivocarme nada de lo que digo, pero hablo desde el corazón. Entonces, yo lo que me encontraba era mucha... Bueno, eso tampoco es tan pecado. Bueno, eso no importa. Bueno, eso... Y yo, bueno, no sé, hay algo que te dice, yo creo que es que en el corazón los hombres sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y el mal pues no se puede disculpar.
caramba, ni se puede disfrazar. Sí. Yo he hecho esto y esto, y además es que es muy posible que vuelva a caer. Y además lo he hecho durante tanto tiempo y tengo el pecado tan arraigado dentro de mí que estoy seguro de que voy a volver a caer. Y cuando te encuentras con vaguedades, con palabras flojas, no sé, a mí me decepcionó mucho. Desde un punto de vista litúrgico, bueno, yo he hablado con curas que me han llamado fariseo. Pues por decirles que, a ver, cosas, y simplemente por haber leído, yo por ejemplo, con lo que hablaba antes del Padre Pío, tú ves cómo decía la Santa Misa el Padre Pío y ves cómo se dice la Santa Misa ahora. Aquí no estamos hablando de Novus Ordo o de Vetus Ordo, lo que fuera. Además, esto está ya muy bien explicado. Hay gente hay sacerdotes que dicen la Santa Misa nueva de una forma con una reverencia espectacular como debe ser. No, lo que me refiero es más a la superficialidad con la que se asiste a la Santa Misa, con la superficialidad y Sí. con la cantidad de irreverencias que se propician cuando no sacrilegios. Y que, claro, yo soy muy peleón y entonces pues yo me he enfrentado muchas veces, no enfrentarme, pero claro, yo aprovechaba cuando iba a la confesión y padre, oiga, ¿a usted le parece bien que, pues no sé, que esté todo el mundo comulgando en la mano, por ejemplo? Bueno, estas cosas yo ya sé que pueden ser controvertidas porque, bueno, sí, la Iglesia lo admite, lo que fuera, pero es que no se hace nada para propiciar que lo más normal fuera comulgar en la lengua, por ejemplo. Y ahora con el tema del año que hemos pasado, ya, bueno, no voy a entrar en detalles, pero todos sabemos cómo está la cosa, que está peor que nunca. Sí, eso ya Entonces, lo he explicado yo en mi canal, que en Polonia todo el mundo ha comulgado siempre exclusivamente en la boca y el 2020, pues yo he estado yendo a Polonia muchos años y ellos cambiaron mi forma de comulgar. Yo en el 2009, 2010 comulgaba en la mano, sabiendo lo que hacía con mucha devoción y mucho cuidado, sin perder ni una sola partícula, pero como la iglesia me daba esa oportunidad, pues digo, bueno, pues comulgo en la mano. Y gracias a Polonia, yo cambié mi forma de comulgar y empecé a comulgar, porque era el único que comulgaba en la mano. Bueno, pues en el 2020, la mitad de la gente comulgando en la mano por culpa de este asunto que todos sabemos. ¿cuánto se peca por ignorancia? ¿Cuánto se peca por ignorancia? Entonces, si dices, debemos ser caritativos con nuestros hermanos, ¿cuáles son los motivos por los que gran parte de los sacerdotes pues llevan a cabo su labor de una forma tan, digamos, voy a decir entre comillas, deficiente, ligera? Entonces, claro, es que esto se transmite al pueblo, sobre todo si no tiene información, si no... Yo todas estas cosas las he ido y las estoy aprendiendo en los últimos años. A ver, es que nadie nace sabiendo. Sí. Pero claro, si tú te encuentras con que los sacerdotes, en vez de ser fieles a la doctrina, digamos, cuidar hasta el mínimo detalle, digamos, de la liturgia, o en las mismas confesiones, por ejemplo, lo de las confesiones. Y esto es una cosa que seguro que no es nada nueva para nadie, porque, vamos, pero es que pasa una parroquia en las que van a misa, yo qué sé, 200 personas, una parroquia pequeña, pero bueno, 200 personas, y es que ahí no se va a confesar nadie nunca, ni antes, ni después, ni nada. Y entonces yo, claro, yo se puedo ir a confesar y pienso, claro, a mí claro, te encuentras con sacerdotes que te dicen, es que si eres muy escrupuloso, bueno, le digo, bueno, sí, pero... ser escrupuloso ya, pero es que digamos que cuando te han explicado lo que es el pecado mortal, aquí ya no se trata de escrúpulos. Si estás en pecado mortal, te tienes que ir a confesar. Bueno, pues yo me he encontrado con sacerdotes que me han dicho, bueno, pues, ¿sabes qué te voy a recomendar? Te voy a recomendar que te confieses una vez al mes conmigo. Y si tienes dudas o lo que fuera, tú no te preocupes, porque eso te puede llevar a un proceso en el que te vuelvas muy escrupuloso, y entonces es mejor que te confieses una vez al mes solo.
Y yo pensé, ya, bueno, pero si es que antes de que se cumpla ese mes, por la razón que fuera, y no lo quiera Dios, estoy en pecado mortal, y si me muero en pecado mortal, y decirme, no, que es que no te vas a morir. Yo pensando, bueno, ¿y eso usted cómo lo sabe? Es Claro, lamentable, pero entonces tú, como tú bien sabes, es que ya no enseñan la diferencia entre el pecado mortal, el pecado venial, estar en gracia, estar en pecado, no enseñan nada. el acompañamiento, vamos a ver, ¿cómo diantres puede uno sentir acompañamiento estando gran parte del clero como está? Bueno, es que perdona, es que hablábamos un poco del proceso de conversión y no sé si nos estamos saliendo del tema, No, pero es que bueno, ya, es algo que realmente me preocupa muchísimo, muchísimo, porque si el clero está así, ¿qué podemos esperar? no, ¿Qué claro, podemos esperar? claro. Digamos que ha sido un proceso, o está siendo, porque este proceso de conversión está siendo también un proceso de aprendizaje tremendo, con muchas gracias venidas del cielo. También me he encontrado con sacerdotes que me han hecho pensar, gloria a Dios. Bueno, por ejemplo, puedes contar, Fátima, eso te iba a decir, podías contar el caso de Fátima, ese sacerdote Fátima. mexicano que te ayudó mucho. En Fátima, yo fui a Fátima con mucha devoción, con muchas ganas de encontrarme con nuestra madre, y fue realmente maravilloso. Y al poco de llegar, pues lo primero que hice, pues pasa al santuario y a la ermita. Y dije, me tengo que ir a confesar, porque es que tenía que ir a confesarme antes de ir a misa. ¿Y en qué idioma se quiere confesar usted? Pues entras allí en esa basílica subterránea que construyeron, que bueno, en fin, no vamos a hablar de eso ahora, pero... Y había un sacerdote, el que confesaba en español, era un sacerdote mexicano. Y otro sacerdote, como el de aquella primera confesión en San Pedro en Roma, otro sacerdote que me puso las cosas bien claritas. Claro, claro. Deja de llorar, o sea, pero así, o de lloriquear, porque tu misión en esta vida es luchar contra Satanás. Es que un cura te diga eso hoy en día, mira que es difícil. Sí, Tu misión es luchar contra el mal y si te caes, volver a levantarte. Siempre. Y prepararte. Y ser muy devoto de la Virgen. Y rezar el rosario. Y procurar estar en gracia siempre y si no, confesión. Así. Como debe ser. y sin Caramba. embargo, ahí Como debe ser. En Inglaterra nada, no encuentras eso, lo que encuentras son vaguedades y luego el tema del homosexualismo en Inglaterra, yo tengo entendido que está también muy marcado, ¿no? Una cosa exagerada, ¿no? Entre los mismos sacerdotes. Bueno, esto no es ningún secreto, porque el propio Fray Nelson Medina tiene un vídeo que yo lo he publicado en mi canal donde habla de este tema. Dice que el 50% al menos del clero está metido en este asunto, la mafia rosa le llaman. Y claro, dice que mientras no se afronte este tema con transparencia, pues no se va a poder arreglar nada en la iglesia. A mí que Dios me perdone si lo que digo es inapropiado, pero yo es que casi todos los curas que he conocido son afeminados, por decirlo de una forma así. Algunos mucho. Y bueno, lo cual no tendría por qué. Bueno, a mí me parece que hay un problema en la iglesia con eso. Ahí lo dejo. No, si lo dice Fray Nelson, ya te digo, lo dice Fray Nelson, no estás descubriendo nada. Es que, vamos a ver, si tú estás buscando una referencia, además es una cosa del acompañamiento que te quería comentar, porque estaba pensando, pues me voy a aprovechar de Arturo y ya que me da la oportunidad de hablar con él y como sé que le ven muchas personas, te verá mucha gente, pues claro, muchas veces es difícil encontrar acompañamiento para discernir cosas. Es muy difícil. En este camino muchas veces me siento muy solo porque
claro, ¿a quién recurres? Yo tengo la suerte, y también lo tengo que decir, lo mismo que, bueno, pues hay cosas que me preocupan, pero también lo tengo que decir, con toda la que ha caído este último año, Sí. Y en esta parroquia ahora hay un sacerdote que, pues haciendo las cosas como se hacen aquí, además es que es muy curioso, porque yo solo puedo hablar de cómo se hacen las cosas aquí, aun siendo español, porque es que yo he empezado a ir a misa viviendo aquí, es decir, y yo no sé cómo están las cosas en las parroquias en España, pero me imagino, como decimos los vascos, me imagino que ancheco parecido, estará la cosa, vamos, del estilo. Sí. Entonces, sí que tengo la gracia de que en esta parroquia a la que voy, pues bueno, pues aun con todo, pues tengo un sacerdote que al final de la misa, cuando todo el mundo se ha ido, pues accede a darme la comunión de rodillas y en la boca. Pero cuando todo el mundo se ha ido, para que nadie se queje. Es increíble. Bueno. Así andamos. Y bueno, es que además le dije muy claro, porque yo no sé, a ver, igual, soy muy miserable, no sé si lo he mencionado, pero soy una persona muy miserable, muy indigna y con muchos pecados, y además que caigo en pecado con muchísima facilidad. Entonces yo evidentemente pues necesito, a ver, soy muy devoto del sacramento de la confesión porque sé que está ahí por algo. O sea, el Señor no instituyó el sacramento de la confesión como un accesorio. A mí me parece vital. Vital. Sí, absolutamente. Vital. Yo me pregunto cómo puede vivir la gente tantos años, tantas décadas sin confesarse. Pues como vive, La pues como mayoría. vivía yo, como vive todo el mundo. Es que incluso llevando una vida digamos, sacramental, o sea, una vida en la que tú accedas a los sacramentos mientras podamos, aun con todo, es que resulta, es difícil para algunas personas. Entonces, las gracias que te da Dios, eso es una bendición muy grande. Entonces, claro, yo lo que pienso, pues no sé, me he salido un poco del tema, pero con lo de las confesiones, claro, yo lo que aprovechaba era cuando iba a confesarme, pues para decirle al cura las cosas también, ¿no? O antes de la confesión o después, oiga, mire, padre, todo esto en inglés, evidentemente, mire, es que como... Y le dije, mire, yo no puedo no puedo comulgar en la mano. Ya sé que la iglesia lo acepta, le digo, pero es que yo no voy a comulgar en la mano, le digo, porque es que mis manos no están consagradas. Sin más. Y bueno, pues cuando te empiezan bueno, sí, pero es que yo también, que te digan, bueno, sí, es que yo también yo lo que hago es confeccionar el sacramento. Y yo pensaba, utilizar la palabra confeccionar para el sacramento, caramba, que no hace falta ser lingüista, pero asustaba un poco. Y bueno, pero los primitivos cristianos así lo hacían. Le digo, yo no me queda constancia de que lo sea, pero claro, digamos que siempre están buscando la excusa para las cosas, que hay algo en tu corazón que te dice que está mal y siempre buscan la excusa. Hasta que este hombre, y además rezo mucho por él, bueno, rezo por los sacerdotes bastante, bueno, y evidentemente, y bueno, pues mira, cuando termine la misa, pues quédate al final, porque claro, también había feligreses que se quejaban, ¿no? ¿Y qué hace aquí cuando estamos limpiando? Porque es que ahora se limpian las iglesias, se limpian después de misa, ¿sabes? Bueno, no sé por qué ha pasado en este 2020. ¿Y qué hace aquí? Digo, no sé, pues es que aquí hay un sagrario y siento la necesidad de estar aquí, porque este sagrario está muy abandonado, por ejemplo. Ya. O, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final he tenido esa gracia de poder recibir la comunión como es debido, pues recientemente bien. Bueno. Y eso lo considero, pero lo que dices, está la cosa... Que este proceso de conversión también ha sido un proceso de descubrir lo que está pasando en la iglesia. Claro, luego entras en temas ya históricos, empiezas a informarte un poco, y realmente estamos viviendo unos tiempos que da miedo, porque para los que somos cobardes como yo y somos aprensivos, pues da miedo. También es esperanza, hay que tener, ya lo sé, a ver, yo soy como soy. No te machaques tanto, ya estás empezando a salir de todas estas cosas. Mira, yo te voy a dar un testimonio. Yo estuve como 20 años me
depresiones que iban y venían, no eran muy fuertes, pero eran molestas desde el año 94 hasta el 2014. Sí. Y el Señor me terminó de sanar, o sea, me sanó en el 2014, pero ya me estuvo preparando a partir del 2009, 2010, me empezó a preparar para que llegara el padre Ghislain Roy, es un sacerdote canadiense que tiene el carisma de sanación y liberación. Fui a un retiro en Marbella, en España, sí. Y después de uno de los descansos, ese retiro está colgado en internet, unas charlas impresionantes. Bueno, pues en uno de los descansos, el primero prácticamente, se puso una fila de gente allí para pedir que intercediera, ¿no? Y cuando llegó mi turno, me dice la traductora, porque él hablaba francés y yo no hablo francés, me dice, pide solamente una cosa. Y yo le dije, bueno, una cosa, pues que tengo este problema con estas depresiones. Y ya, vale, no sigas. Me pone la mano en la cabeza. ¿Te puedes creer que a los 3, 4, 5 segundos, no sé lo que tardé, caí al suelo? Te garantizo que no es una cuestión de autosugestión ni pamplinas, no. Te prometo que eso fue... Pues yo traté incluso de hacer el esfuerzo por no caer. Pero, o sea, es que este señor tiene un don, una gracia del Espíritu Santo especial. Yo caí al suelo, estuve 2, 3 minutos en el suelo, con los ojos cerrados, me dice, me sentía como mareado, que luego se lo conté a un exorcista y me dijo, el Señor te estaba desatando de algo. Y sí, y luego a los 2, 3 minutos me dicen, ya te puedes levantar. Yo me levanté, tenía así la cara como cambiada, tal. Sentí una paz durante 4 o 5 días, la paz de Cristo que yo hacía años, y eso que me había hecho confesiones y de todo, pero sentí una paz que hacía años que no sentía. Es decir, el Espíritu Santo ahí actuó de una forma especial y me sanó de algo, me liberó de algo. Y en el siguiente retiro que dio él, también a pocos meses después, que también tuve la oportunidad de acudir allí, me dijo, de parte de la Santísima Virgen María, me dice, delante del Santísimo estábamos la traductora, el Santísimo, él y yo. Me dice, si sigues cultivando la adoración eucarística, terminarás de completar la sanación, el Señor terminará de hacer su obra de sanación en ti y entonces podrás ayudar a muchas personas. Fíjate lo que me dijo. Wow. Y aquí me tienes haciendo estos canales en el que están ayudando a tantísima gente y que yo no me podía ni imaginar que esto pudiera pasar, ¿no? Así es. Entonces, pues tú ten confianza que el Señor está haciendo su obra en ti, el Señor está haciendo su obra de sanación en ti de una forma maravillosa, impresionante, y cómo tú estás... Bueno. Sí, y cómo tú estás, pues, reubicándote con esa búsqueda personal, te sientes un poquito solo, por eso yo creo que tú has hecho un llamado por si hay alguien que está escuchando esto. Sí. Exactamente, sí, lo has pillado con lo que... Sí, es que es una cosa realmente lo de encontrarte con un sacerdote, porque es que muchas veces oyes hablar, ¿no?, de la dirección espiritual. Digo, ¿quién puede dirigirme espiritualmente a mí si es que no? Y le pido a Dios que ponga a alguien en mi camino. Pues con este vídeo que estás haciendo, el Señor te va a regalar eso, yo creo. Pues así sea, que Dios te oiga, hermanito, porque... Yo creo que con este vídeo, que no estaba previsto, pero creo que va a servir para que un alma caritativa del sacerdote adecuado para ti se comunique contigo y te diga, Miquel, cuenta conmigo. Y pues que Dios te oiga, y también aprovecho ya que estamos, pues aunque se, pues oración, que siempre, mira, hay una cosa con la oración. Tú ponte ya a rezar por ese sacerdote que va a salir. Ponte ya a rezar por él. Sí. Y que reces por mí. Es que hay una cosa con la oración y la comunión de los santos que es que no lo entiendes hasta que no empiezas a... Pues por ejemplo el rosario ha supuesto para mí un antes y un después. Me cuesta rezarlo a veces, esto ya lo hemos hablado en privado alguna vez. Y sin embargo creo que cuando te cuesta rezarlo es incluso más valioso. Es mi percepción, puede que sea cierta o puede que no. Pero cuando te cuesta más, pues es un pequeño sacrificio que ofreces a la Virgen. Cuando estuve en Fátima, después de confesarme con el sacerdote, además voy a decir su nombre porque se llama... ahí va. Yo te lo digo. Héctor Ramírez. Sí, muy famoso.
Héctor Ramírez, que después de confesarme con él, yo no le conocía ni nada. Pues buscando en internet, porque es que hoy en día en internet encuentras a todo el mundo, Sí. pues resulta que tiene un proyecto increíble que se llama Mater Fátima, con el cual está llevando por todo el mundo la difusión de los secretos de Fátima, de los que, de los que es un apóstol. Sí. Y realmente, pues lo que digo, sí, te pone en tu camino el Señor sacerdotes realmente comprometidos, integrales, Sí. fieles, y son un regalo de Dios, y hay que rezar porque haya más, ¿no? Y viriles, viriles. Y viriles. Es lo que decíamos antes también, es que es eso. Sobre todo, yo no sé, a ver, yo como hombre también, a mí me ha resultado a veces un poco incómodo, pues incluso en confesiones o lo que sea, pues tener que, en algunos casos, que es que en algunos casos es muy evidente que algunos sacerdotes que son muy afeminados y caramba, pues te resulta un poco difícil. Y yo me pongo en el lugar también, pues, de alguna mujer que vaya a confesarse, que preferiría, pues no sé, tener una referencia. Lo mismo que yo también quiero tener una referencia cuando voy y hablo con un sacerdote, que el sacerdote realmente sea alguien en quien yo pueda confiar, que sea un modelo a seguir, ¿no? Y hay sacerdotes así todavía, gracias a Dios. Bueno, pues damos gracias por el padre Héctor. Vamos a ir ya concluyendo, que llevamos ya un poco más de una hora. Y aunque hay gente que luego dice, no, ¿para qué cortas? Si está interesantísimo. Yo sé que hay gente que se le hace corto, ¿no? Pero otros que dicen, haz los vídeos más cortos. Como tú sabes, nunca llueve para gusto de todos. Es imposible. Es difícil. Y además, pues también el tiempo, algunas personas, pues me pasa a veces a mí, que dices, pues un vídeo corto mejor porque ando con prisa, pero otras veces hay vídeos que merece la pena y que te ves. Los que has subido con César han sido han sido muy especiales, ¿eh? Me han gustado mucho. Lo digo porque no sé cuándo publicarás pero realmente han sido recientes y me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho. Haces una labor muy importante. Muy Bueno, me buena. alegro mucho. Tú sabes que estos canales están consagrados a la Virgen, son fruto de un llamado interior, de una llamada interior que no he podido eludir y tratamos de ser instrumentos del Señor y que ahora, por ejemplo, se puso en comunicación conmigo Marta Gouveia, que es una señora cantadora con un testimonio muy potente y que vamos a seguir sacando vídeos con ella porque tiene todavía mucho que decir. Cantidad de gente se está comunicando con ella para que le asesore, le dé ideas. Es que las ovejas están están sin pastor, como ovejas. Sí, exactamente. Es que es eso. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores? Que andamos buscando, pues eso, en libros, estamos buscando en internet información y sobre todo, pues consuelo y apoyo. Tanta falta nos hace. En fin, bueno, pues luego tú estuviste también en Medjugorje, es decir, la Virgen te lleva por diferentes santuarios, también visitaste cuando estuviste en España el Cerro de los Ángeles, en octubre, con motivo del el centenario de la consagración a España al Sagrado Corazón de Jesús. Tú te sientes muy español, ¿verdad? Sí, y es una cosa además que como vasco, pues he crecido en una etapa, en una época que ha sido muy complicada, ¿eh? Y en un ambiente pues que te hacía pensar de otra forma. Y la conversión me ha llevado también a las raíces de la españolidad de un modo que no me esperaba que fuera a ocurrir. Y sí, y es algo además que ha ocurrido en los últimos años, un poco antes de la conversión también, pues porque la historia también, pues ves, pues en España nos han vendido la historia que han querido y la han manipulado de muchos modos y es algo que da para muchas conversaciones, algunas conversaciones que podrían ser comprometidas, pero realmente sí, digamos que he vuelto a ser fiel a mi patria, que es una cosa que muchos vascos, por desgracia, han olvidado. Bueno, tú vas a ser un Ignacio de Loyola del siglo XXI, si Dios quiere. Eso... lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Tú fírmale el cheque en blanco, hijo mío. Digamos que
de que trato de... A ver, yo me dejo llevar por el Señor. De hecho, hay una oración que hago a menudo, no es una oración hecha, digamos, yo al Señor le digo muchas veces que soy muy, muy miserable y muy poca cosa y que no puedo hacer nada por mí mismo y le pido, por favor, haz tú, por favor, llévame, tráeme, cógeme, llévame donde haga falta porque yo solo es que estoy totalmente perdido. Sí, es que es así. Y se lo pido así muchas veces Sí. porque es que de verdad me parece, vamos, es que no puedo decirle otra cosa. Eso lo dice San Agustín, dice, toda la ciencia del cristiano consiste en ser consciente que nada es y nada puede por sí mismo. Nada es. Así es. Todo es fruto de la gracia. Así es. Y lo que decías del Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles resultó un sitio muy especial. Me siento muy vinculado al Carmelo. Incluso, y estoy pues aprendiendo ahora sobre esta orden. Digamos que yo soy un recién llegado, digamos, estoy aprendiendo todas estas cosas, pues humildemente lo poco que puedo, ¿no? Pero muestra lo que llevas al cuello. Sí, llevo el escapulario, hombre, yo el escapulario lo llevo siempre, lo llevo por dentro, pero en esta ocasión decía, bueno, pues lo voy a poner por fuera, pues también como testimonio. Magnífico. Porque sí, me siento muy vinculado al Carmelo. Bueno, el Cerro de los Ángeles tiene una historia, para quien no la conozca, increíble, pero una historia como tantos y tantos rincones de España que son testimonio del martirio. Sí, yo creo que tú tienes muchas cosas interesantísimas que compartir con la audiencia, pero llevamos ya más de una hora y me gustaría dejarlo me gustaría dejarlo para otro programa. Un siguiente programa donde tú puedes preparar temas, la historia que tanto te apasiona, y la leyenda negra, por ejemplo, y tantas cosas que tú nos puedes compartir y que yo creo que le va a interesar mucho a nuestra audiencia. Me pones en un compromiso. A ver qué sale, vamos a hacer algo, sí. Sí, a ver qué sale. ¿Sabes qué pasa? Además es que a mí lo que me pasa es que bueno, pues trabajo muchísimas horas, vamos, estoy muy siempre... Sí, no hay prisa, no hay prisa. Tú sabes que Agustín Aranda se comprometió y tiene 3 hijos, una mujer, 3 hijos, un trabajo en una fábrica y no para. Vamos. Y tiene poco tiempo y hace un programa al mes que lo prepara muy exhaustivamente. Yo la verdad es que soy un poco desastre, así que no te puedo permitir preparaciones exhaustivas. Soy mucho más espontáneo, no sé, pero bueno, se podría... Sí, tú a tu aire. Bueno, pues yo estoy seguro que de esta conversación ya te ha salido un director espiritual, un sacerdote, estoy convencido. Que Dios te oiga. Seguro, estoy convencido. Hay que creer antes de pedir, dice el Señor, creer antes de pedir. Estoy convencido que sí. Así que nada, damos gracias a la Santísima Virgen María porque te rescató, porque te ha puesto en el camino de la santidad, porque estás luchando por ser santo, con todas tus debilidades, llámalo X. Muchas miserias, Arturo, muchas miserias. Pero estás en la lucha, que es lo que importa. Estás en la lucha, te has tomado en serio los llamados que los sacerdotes te hicieron, tanto en Roma como el padre Héctor, te has tomado en serio lo que te dijo el padre Héctor. Así que bendito sea Dios y gracias por este testimonio que nos has dado y por los siguientes que si Dios quiere, pues podremos seguir contando contigo si Dios quiere en este canal. Pues si Dios quiere que sea así, que así sea. ¿Y un último mensaje que quieras transmitir a los que te han escuchado? Pues que confiemos, que nos encomendemos a la Santísima Virgen, que es mediadora de todas las gracias, y que recemos el rosario. Yo creo que el rosario es el arma de los últimos tiempos. Sí. Así es, sí. Aunque nos cueste. Sí. Que seamos fieles a nuestro Señor y nos encomendemos a la Santísima Virgen. Que recemos el rosario. Bueno. Sí. Pues muchísimas gracias. Esperamos verte próximamente con unos temas, bueno, pues que muchas veces no se tocan y que es conveniente tocar para liberar la ignorancia a todos, porque la ignorancia pues nos lleva al abismo, la ignorancia, y tú mismo has reconocido que desconocías muchas cosas hace pocos años por esa manipulación ideológica. Y esa manipulación ideológica pues hace que uno pues esté ciego, ¿verdad?
No lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel. Un vasco español en Inglaterra haciendo patria y bueno, y sembrando la semilla de la fe allá como donde va y como puede, ¿eh? Como buenamente puedo, que es poco, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Amén. Terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, orad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Pues con eso nos despedimos. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, si Dios quiere. Adiós.